¿Qué tal? Buenas noches para todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Bienvenidos a un nuevo estudio de Escuela Acá. Encuentro con mi hermano Carlos. ¿Cómo andas, Carlos? Buenas noches para vos. Y bueno, perdón, no lo dije. Hoy no es, ¿sí? Para el día que lo estamos grabando, pero para el que ustedes lo están viendo es sábado, así que feliz sábado. Para cuando lo veas, Carlos, ese día te va a estar saludando Leandro. Feliz sábado. Y además de esto, feliz novilunio, ¿verdad? Porque también viernes, comienzo de sábado, hoy estamos también comenzando un nuevo mes, el mes número cuarto, tercero, perdón, mes número 3. Ya Tercero, estaba perdido ahí. tercero, sí. Es que ya quiero que sea Cabañas y que nos veamos, y bueno, Carlos, ¿qué va a hacer? Así que, nada, feliz de verte, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Leandro. Gracias a Dios, el Señor ha sido bueno. No nos podemos quejar. Lo único que Amén. podemos hablar es de lo bueno que Dios ha sido con Es nosotros. así. Y nos encontramos con mucha alegría, de poder hacer esto, de, de un viernes más que tenemos la oportunidad, ¿verdad? De hablar de la palabra de Dios y meditar en estas lecciones, ¿verdad? Que se encuentran en la Biblia y que parten de la Biblia y de compartirlas con nuestros amigos y hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, esto si no llena la felicidad de cada uno, digo, es hermoso esto. Gracias, Carlos. Nuevamente es una alegría poder estar con vos y también con cada uno de los que nos está acompañando en esta noche. Gracias por acompañarnos. Sé que tal vez, porque acá lo estamos charlando, estamos en la semana todavía, no lo hemos organizado, pero seguramente ya debes estar enterado que hay una reunión de novilunio, ¿sí? Así que te invitamos, ya sea de que ya haya pasado la reunión posiblemente, y te invitamos a verla, y si no ha pasado todavía, te invitamos a estar conectado con las distintas redes de Tiempo de Reunión, ya sea de Telegram, que ahí donde siempre comentamos, mirá, vas a venir al día, o desde YouTube, o desde Facebook, o escribirnos a alguno de nosotros para poder estar enterado solamente en el chat te vamos a estar escribiendo, mira, es el día tal, y podés sumarte a un estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Pero bueno, esto es solamente a nivel informativo. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a estudiar el folleto de Escuela Sabática de Tiempo de Reunión, que en esta semana, bueno, el primer acerca de los pactos, es una primer parte acerca de este tema, y como bien dice también el subtítulo de la Escuela Sabática, una introducción, hoy nos vamos a meter a estudiar la justicia de Dios, ¿sí? Vamos a definir, creo yo, ¿no, Carlos? O sea, porque el título es La justicia de Dios y da como una impresión de definición y de entendimiento de un tema que tal vez lo hemos naturalizado muchísimo y terminamos usándolo como muletilla, pero ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Así que los invitamos a y le vamos a pedir a nuestro Padre su dirección para que nos guíe en el estudio de la palabra. Así que aquellos que puedan, los invito a ponernos reverentes delante de Dios. Amoroso Padre y buen Dios, te damos las gracias nuevamente por un sábado que nos regalás, un día de reposo en el que podemos gozar de tu presencia, podemos estar refugiados en tu seno, sabiendo de que somos tus hijos amados. Y gracias, Padre, por este nuevo mes, por esta nueva oportunidad que nos das
para recibir tu palabra, para escucharla y para que tú la grabes en nuestro corazón. Padre, que ahora al abrir tu palabra podamos recibirla y podamos también recibir con ella tu espíritu, podamos recibir a Cristo y que nos utilices como instrumentos tuyos para que, además de poder estudiarla, podamos compartirla y que sea tú, Señor, quien hables a través nuestro. Padre, quédate con cada uno de los hermanos, que tu presencia esté allí también con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y de esta manera, Carlos, nos metemos a la lección de escuela sabática. Voy a sacar ahí un par de cositas que están ahí dando vueltas para no distraer. Ahí estamos. La justicia de Dios, parte, no tiene partes, es sola esta lección. Y el versículo de memoria que se encontraba en Romanos capítulo 1, verso 17, perdón, ahí está queriendo sacar el logo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este versículo nos va a introducir al tema de la justicia de Dios, ¿sí? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y vamos a ver hoy cómo es revelada esa justicia, ¿sí? Y qué significa, cómo se define la misma escritura. Así que bueno, Carlos, te invito ahí para que nos acompañes con las impares y yo te voy a acompañar con las preguntas pares. Muy bien. Y vamos a comenzar así, definiendo con la misma Biblia, la justicia de Dios. ¿Qué nos dice la Así. Biblia sobre la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Tus mandamientos son justicia, justicia son mandamientos. Así que los mandamientos de Dios son su justicia, Es o la son justicia. justicia, es la justicia, ¿no? Los mandamientos de Dios. También leemos en Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Así que cuando se ponen por obra los mandamientos, ¿verdad? Se testifica o dan testimonio, ¿verdad? El poner por obra de que se tiene esa justicia, ¿no? Este, Así que está interesante cómo se evidencia que se tiene justicia cuando, cuando se manifiesta en la vida de cada persona, en las obras de cada persona, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Cuando esos mandamientos se manifiestan en la persona, eso da testimonio de que se tiene la justicia. Y dice Isaías 51:7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por su ultraje. Conocéis justicia, en cuyo corazón está mi ley. Los que conocen justicia son aquellos que tienen la ley En el escrita en el corazón. corazón. Sí. Que entendemos Así que que tiene que vamos ver con la viendo, mente, ¿no? O sea, hay un discernimiento de este ajá, tema. exactamente. Es conocer, ¿verdad? Un proceso de Ujú. conocer. Tener la ley escrita en el corazón, un proceso más cognitivo, ¿no? Este, y así que vemos, según estos versículos, que los mandamientos, la ley de Dios, son su justicia. Claro. Punto 2. O Ujú. sea, esto es de diccionario casi. Pregunta 2. ¿Cuál es la naturaleza de la ley de Dios? Y acá vamos a ver que tanto en esta pregunta como en la otra, casi un cuadro comparativo, ¿sí? Así que vamos a analizar primero esto de la ley de Dios y su naturaleza. Romanos 7:14, el apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo vimos la semana pasada para hablar de otro tema, pero en este caso, respondiendo a la pregunta, la ley, ¿cómo es su naturaleza? ¿Cuál es su característica? Su carácter es espiritual. Y en Romanos 13:10 vemos que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y acá nuevamente vemos que hay un vínculo entre el cumplimiento de esta ley, que ya habíamos visto que es justicia, ¿sí? Ya lo vimos por el versículo que citó Carlos en la filmina pasada, y ese cumplimiento, esa justicia o la ley en ese cumplimiento es el amor, ¿sí? Hay una definición entonces de naturaleza, hay una definición de ley como espiritual y como amor. Ahora, pregunta 3. Sí, la pregunta 3 dice, ¿cuál es la naturaleza de Dios?
Y en Juan 4:24, Cristo dijo a la mujer, ¿verdad? Allí en el pozo de Jacob, La Dios samaritana. es, sí, a la samaritana en el pozo de Jacob, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Dios es espíritu, se nos dice en cuanto a su naturaleza, ¿no? Y también en primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amor. Así que vemos, ¿verdad? Comparándola con la pregunta anterior, vemos que la ley es espiritual y Dios que es el espíritu. cumplimiento de la ley es amor. Vemos que Dios es espíritu y Dios es amor. Hay un vínculo entre lo que Dios es, en la naturaleza de Dios, y lo que es Sí, está sí, emparentado. estamos, sí, y vamos a estar viendo que, ¿verdad? Nos va dirigiendo la Biblia a entender que la justicia de Dios es su vida, ¿no? Es, es Eh, su carácter, su forma de ser, es o lo que Él sea, es es. su esencia, ¿no? Es lo que Él es, exactamente. Entonces la pregunta 4 dice, basándonos en lo que hemos descubierto sobre la justicia de Dios, su ley y naturaleza, ¿qué significa recibir su justicia? Entonces acá un poco Carlos ahí se adelantó, ¿sí? Es recibir la vida de Dios, es recibir su carácter. Y en la nota número 1, en la cita que está en Discurso Maestro de nuestro Señor Jesucristo, en la página 20, una nota que es para marcar, y sé que va a dar para ampliar y ampliar y ampliar, pero vamos a ser concretos en esto. La nota dice, la justicia es santidad, semejanza a Dios y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia, y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirla, recibimos la justicia. Es increíble lo breve, pero cuántas definiciones nos da esta nota, esta cita, que ya la hemos visto en parte en lo que hemos leído anteriormente. Y Justicia, sí, perdón, Carlos, no, adelante. y que lo que está haciendo Elena aquí es citando la Biblia. Totalmente, Lo que pasa es que totalmente. está poniendo varias piezas juntas para que lo veamos tan claro como ella lo está expresando. Y está bueno el ejercicio que ella hace, que es en parte lo que estuvimos haciendo con el repaso de la lección. Empezar a vincular una cosa con la otra. Vimos que justicia es los mandamientos. Ella dice justicia es santidad. Y acá empezamos a vincular. Ella también dice, es conformidad a la ley de Dios. Bueno, lo que vimos en la pregunta 1, porque todos tus mandamientos son justicia, Salmo 119, 172, y hace este vínculo con la naturaleza. Y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. ¿Vieron cómo empieza a sincronizar algunos elementos que los tenemos desconectados, pero está todo hablándonos de lo mismo, y es que nos va quedando, por lo menos en lo personal, hay un descubrimiento de algo que estaba desconexo y nos está hablando todo de lo mismo. La Biblia Ujú. presenta justicia, presenta ley, presenta el amor, pero está hablando todo del carácter de Dios, de lo que Él es, y de su vida, y de que todo esto lo podemos ver claramente en Cristo, que al recibir a Cristo estamos recibiendo la vida de Dios, su forma de ser, su carácter. Su justicia, a fin de cuentas. Así es. Sí, Bien. A y mí me impresiona este tema, perdón, ujú. Carlos, a mí me impresiona cuando lo vi por primera vez. Sí, sí, no, es que es muy lindo, ¿no? Y tal vez no sé, debe apelar a nuestra mente a hacer el mismo ejercicio con la palabra de Dios. No desvincularla, sino buscar todas sus conexiones dentro de la misma Biblia, ¿no? Como bien mencionaste hace un momento. Este, te comento sobre esto, resumiendo, ¿verdad? La justicia de Dios, mandamientos. El cumplimiento de la ley, amor. Así que la justicia, que son los mandamientos, se cumple en el amor. Y así que se puede llegar a la conclusión, como llega aquí la Silva, que la justicia es amor, pero Dios es amor. Entonces, es la esencia de Dios, ¿no? Entonces, la justicia realmente es la vida de Dios, que también es la conclusión a la que ella llega ahí, y no son conexiones, atrevidas, es la misma Biblia hace estas conexiones. Cuando empezamos a conectarlo todo con Cristo, hasta tiene más sentido alguna de las conexiones que aparecen allí, ¿verdad? Porque Cristo es la luz, Ujú. Cristo es la vida,
Bueno, hay un montón Ajá, de cosas acá para conversar y que los invitamos, como bien dijiste, a hacer este ejercicio en la escritura con este tema en particular, pero con tantos otros. Y sé que lo están haciendo ustedes en Que Te Conozcan, porque hay una serie que ustedes están hablando acerca de la justicia de Dios y que los invitamos también a aquellos que quieran seguir haciendo estas conexiones y seguir masticando este tema. Eh, ujú. punto 5. ¿Cuál disculpa, y la serie para que la encuentren allí en el canal, Dale. la serie se llama La justicia, el juicio y la expiación. Así que lo pueden buscar así en la lista de reproducción, o sea, la lista de reproducción con ese título, y ahí están los temas que se tienen. Justicia, juicio y expiación. Ajá, Así se llama la serie. sí. Perfecto. Que te conozcan. Bueno, vamos, punto 5. Sí, analiza los siguientes versículos considerando la relación entre justicia y misericordia. Dice, si recuerdas los principios del modelo divino, aplícalos. El primero que tenemos ahí es Salmo 89:14. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí vemos un ejemplo típico de lo que es el paralelismo hebreo y el presentar dos ideas, esta construcción tan típica de la Biblia, de presentar una idea detrás de otra, o sea, separada por un punto y coma, siendo la segunda declaración una amplificación, una definición, una explicación de la primera declaración. Yo digo, Dios tan misericordioso, por si no lo entendimos de la primera, que lo entendamos de la segunda, ¿verdad? O si no nos entro de una forma, que nos entre de otra, pero que de algo nos haga clic, ¿no? Y Dios buscando diferentes maneras de enseñarnos para que el hombre pueda aprender. Así vemos que se menciona justicia y juicio como el cimiento del trono de Dios y misericordia y verdad siendo lo que se manifiesta delante del rostro de Dios, lo que sale del Se vis- rostro de Dios. Así que vemos eh, justicia y juicio como un cimiento, ¿no? Normalmente los la cimientos están. fuente. Exacto, es invisible a los ojos el cimiento, ¿no? Siempre lo que se ve es lo que está construido sobre el cimiento. Ujú. Así Este, es. en el arca del pacto, por ejemplo, tenemos Pensaba en eso. la ley de Dios dentro del arca de forma invisible, pero entonces tú tienes el trono de misericordia o el propiciatorio que realmente se llama trono de misericordia o asiento de Así misericordia. es. El asiento de misericordia en inglés se llama mercy seat, que es el asiento de misericordia, una representación del trono como tal y vinculado a la misericordia. Entonces, vemos, en hebreo es llamado trono de la gracia, ¿no? En Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Entonces, vemos que el cimiento es la justicia y juicio, pero su manifestación visible, lo que está encima y lo que se manifiesta de ese gobierno de Dios es misericordia y verdad. Y vemos cómo justicia conecta con misericordia, ¿no? En este caso, vemos justicia estando conectado con misericordia y juicio está conectado con verdad, Con la aunque ese no verdad. es el tema, pero yo en diferentes temas lo he podido presentar en el canal de Que Te Conozcan, ¿verdad? Como hay muchos versículos que dicen que el juicio de Dios es la verdad. Entonces, está interesante la conexión. Salmo 40:10. Miren lo que se presenta. Se presentan dos declaraciones o varias declaraciones una detrás de la otra, cada una amplificando la primera. Dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. ¿Qué es lo que estaba en el corazón? La justicia. ¿Qué es lo que no fue encubierto? La justicia. Luego dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Vemos que no encubrí la justicia, no oculté tu misericordia. Vemos que de esta forma misericordia es una manifestación y es una definición, hasta una amplificación de lo que es la La justicia. justicia de Dios. Y acá recordemos que Dice es Clem, Cristo hablando, ¿verdad? Es Cristo, o sea, sí, es David, pero está Cristo exacto. hablando. David, Cristo hablando por medio de David. Cristo hablando por medio de David. Y lo confirma el libro de Hebreos capítulo 10. Así es. Este, Entonces, en Salmo 116:5 dice, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Vemos cómo la clemencia de Dios y su justicia
se resumen en ser misericordioso nuestro Dios. Vemos cómo está vinculado a tener misericordia el ser justo. Este, en Oseas 10:12 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Se siembra justicia, la semilla bajo tierra invisible, se ciega que misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Así Qué que interesante. Cómo la sí, misericordia es la manifestación de la justicia y sin embargo lo vemos tan desconectado. Tan, sí, tan. Es más, perdón, exactamente. pero el Salmo 116:5, cuando dice: "Sí, misericordioso es nuestro Dios", me hizo acordar a Deuteronomio 33:3, cuando dice: "Aún amó a su pueblo", ¿no? Como pareciera como que está desconectada. Vino con sus ángeles, con la ley de fuego en su mano derecha. Sí, aún amó a su pueblo. Como, esto está Fue por vinculado con amor. lo otro. No, Lo que estaba haciendo era claro. una manifestación del amor. Claro, no es una desconexión. Y uno como que ve todo eso y lo Ni, desconecta, pero te está ni, diciendo: ni tampoco, "Esto es ni, esto". ni tampoco un balance, ni tampoco un balance. Hay un poco de amor y tampoco hay un poco de esto, sino que se describe más bien siendo una la manifestación del otro. Este, es decir, hasta aquí lo que hemos visto es Claro. que Dios es justo al tener misericordia. Y aún el proceso por el cual Él nos enseña la justicia es un acto de misericordia, porque Él sabe que por nosotros mismos no la podemos obtener ni desarrollar. Él nos la revela. Pero ¿cómo Él la revela? Manifestando misericordia. Y de esa manera aprendemos justicia. Es que No sé si me estoy. yo no encuentro conexiones ahí donde nos puedan dar lugar a los equilibrios. Es como que el equilibrio lo queremos buscar nosotros, pero no está ahí. No Sí, dice: "Clemente Jehová y justo", sí, pero también es misericordioso. No está esa conexión. Es no, sí, no. misericordioso. O sea, esto es bueno, Sí, es una definición, está definiendo, claro, amplificando, totalmente, dándole un sentido de definición a la justicia de Dios. Y esto es algo muy lindo, ¿no? Que lo consideremos. amén. Y yo no sé si está ahí en la lección, o sea, no me acuerdo, pero en- no sé si está, tú me dirás, Leandro, te Dale. acordarás mejor. En Mateo 1:19, cuando Sí, 1:19 está, está ahí. está. Ok, Lo sí, vamos a ver, ok, lo vamos a ver, ok, lo vamos a dale, qué ver. bueno, pues no me adelanto, por poco. Hay una nota, Sí, ¿querés el leerla? poder, sí, en Cristo triunfante, eh, 13:3 dice, el poder condenador de Satanás lo conduciría a instituir una teoría de justicia inconsistente con la misericordia. Él afirma ser la voz y el poder de Dios. Sostiene que sus decisiones son justas, puras y sin fallas. Es así como asume su postura desde el asiento del juicio, declarando que sus pronunciamientos son infalibles. Pero su justicia, carente de misericordia, no es más que una falsificación de la verdadera justicia, algo que Dios aborrece. O sea, O que es muchas cosas, abominable. La palabra ahí muchas cosas. aborrece, en el Sí, diccionario está como abominable, en el de Webster de 1828. pues y es interesante cómo, o sea, este pequeño párrafo, ¿verdad? Yo creo que el párrafo continúa, pero mm, hay demasiado aquí. Lo primero que se presenta a Satanás como aquel que instituye una teoría de justicia inconsistente con la misericordia, aquel que nos hace pensar que la justicia eh, es algo distinto, aparte y, y hasta Separado. y separado e inconsistente con la misericordia, es Satanás. Este, podríamos resumir esa justicia como que el que la hace la paga, ¿no? Así Eh, es. Él afirma ser la voz y el poder de Dios. Sostiene que sus decisiones son justas, puras y sin falta. Dice, asume una postura en el asiento del juicio, pero dice que esa justicia, ese sistema de justicia, que arriba decía inconsistente, abajo dice carente de misericordia, es decir, tiene que, tiene que ser, No tienen que tiene. estar mezcladas, exacto. La justicia debe tener misericordia, o decir, la misericordia debe ser la manifestación y expresión. Sale cuando nosotros consideramos el modelo divino y consideramos al Padre como la fuente y Cristo como el canal, vemos que Cristo como canal sale del Padre y Cristo así mismo lo reveló, sale del Padre. Cuando nosotros examinamos en la Biblia
la fe que obra, las obras salen de la fe. La fe es lo que produce las obras, ¿no? Y las obras son la manifestación de la fe. Este, Cuando nosotros examinamos, este, ¿verdad? Varias otras cosas en la escritura, a la luz del modelo divino, nos damos cuenta que, ¿verdad? Cuando hablamos del pecado, por ejemplo, que nos dice Ujú. que engendra muerte, vemos que la muerte sale del pecado también. Este, en este caso vemos que, y con los versículos y con esta cita, estamos viendo que la misericordia es la expresión y la manifestación de la justicia. Entonces, arriba decía inconsistente, que Satanás presenta una teoría de justicia inconsistente con la misericordia. Abajo dice que esa justicia carente de misericordia, es decir, que esa misericordia no viene, no sale de la justicia, ¿verdad? Porque es decir, una justicia sin, Sin misericordia. este, exacto, sin su manifestación de Mm. misericordia, tal como se ha visto en los versículos anteriores, es una falsificación que Dios aborrece, que Dios abomina. Este, es terrible, ¿no? Es terrible. Y todo Eh, parte del poder condenador, o sea, todo y parte de la condena. sí, O sea, el exactamente. interés único es que el pronunciamiento sea infalible, que sea puro, sin falla, que sea condenador. No hay, Ujú. y no hay manifestación de. Em, Esto da para, para bastante más, Sí, porque hay sí. otras cosas que van combinando con esto, pero digo, el concepto, como bien decís, se origina de Satanás, la separación de la justicia como algo inconsistente con la misericordia. Pregunta 6. ¿Cómo se manifiesta la justicia en las siguientes instancias? Y acá están los pasajes que te interesaba citar. Justo, mira, justo era la pregunta siguiente. Salmos Ujú, 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y Mateo 1:19 nos dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, ¿cómo se manifiesta la justicia? ¿Cómo se manifiesta que alguien es justo? Bueno, en el Salmo nos dice que el justo tiene misericordia. Y en el caso de José es como que es bien gráfica la historia, porque María, que estaba eh, no voy a decir, concebir, sí, estaba concebida del Espíritu Santo, no había dado a luz todavía, pero estaba embarazada eh, podía haber generado un revuelo en la sociedad y lo había generado en el corazón de José. Y en el contexto en el que ellos vivían, lo justo, digo entre comillas, de lo que se conocía, era que una mujer encontrada en adulterio había que llevarla, entiendo yo, a apedreamiento, ¿verdad? O sea, el caso de la mujer encontrada en adulterio, que es llevada a Jesús, nos da cuenta de eso, de que la sociedad entendía de que ese pecado tenía que ser pagado con muerte. Y José, en vez de llevar a María, que era con quien iba quien iba a ser su esposa, eh, como es justo, quiere dejarla secretamente. Y es como que es contradictorio, ¿no? Al sistema de justicia que uno lee en la escritura. Tenía que haberla apedreado, según los estándares. Sin embargo, para el autor, Mateo, entiende que José es justo cuando no quiere infamarla, cuando quiere dejarla secretamente, y por lo menos en mi caso, cuando lo vi y me lo presentaste por primera vez, rompe esquemas. O sea, ¿qué estoy leyendo acá? No es justo acá. Sí, pero es justo en el contexto de lo que es esa justicia que está ligada a la misericordia, que es una sola cosa. ujú. Sí, sí, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Leemos ahí cómo Dios manifiesta su justicia, según este versículo de Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la fidelidad y la justicia de Dios se manifiestan en el perdón de los pecados y en la limpieza de la maldad. Así que, Como el caso de José. Por eso José como el actuó caso, así. sí, exactamente. El no tomar en cuenta el pecado del otro, ¿no? Y el perdón de los pecados. Cuando hablamos de perdonar, eh, implica no solamente dar
absolución verbal eh, implica no tomarlo en cuenta, no tomarlo en cuenta, tratar a la persona este, como si no hubiese hecho lo que capaz que lo que hizo, etcétera. Este, así que Dios es justo cuando perdona los pecados y nos limpia. Y vamos a ver la nota 3. Por ahí nos dicen, deseo a toda la gente, página 710, y dice, mediante Jesús la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. Pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Y continúa la cita diciendo, la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece esto como un don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Es decir, el carácter perfecto y los requerimientos de la santa ley de Dios y la justicia, esto lo ofrece como un don gratuito a quien quiera recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Tremendo. O sea, esa declaración ahí eh, eh, es tremenda. La vida de Cristo reemplaza la nuestra. No es que la tapa, no es que la esconde la nuestra, es que la reemplaza. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de esto al punto que, que podamos decir que esto se dio en nuestra vida? De que realmente ya yo no tengo la vida que yo tenía, ya yo no la tengo, que realmente es la vida de Cristo, lo que yo Es que un tengo. espíritu, digo, una vida de condena, un espíritu de condena es inconsistente a este sistema de justicia que Dios está proponiendo y que Cristo está presentando. Ujú. La vida de Cristo, al reemplazar la nuestra, pues trae a nosotros toda la justicia de Dios, ¿verdad? Como Así es. habíamos visto. Seguimos leyendo. Toda su Así misericordia, tienen, todo su perdón. sí, todo su perdón, y se manifiesta, la vida de Cristo se manifiesta en que se vea en nosotros lo mismo que se vio en Cristo, qué sé yo, hace 2000 años atrás, por Así es. decirlo así. Esa Así es. misma vida que Cristo vivió, la vive en nosotros. Así es. Eh, y dice, así tienen remisión de los pecados por la paciencia de Dios. Mira qué interesante. Es cuando recibimos la vida de Cristo, que reemplaza la nuestra, que tenemos remisión de pecado, es decir, que el pecado realmente es sacado porque nuestra vida es pecado y esa vida que es pecado es reemplazada. Ahí está lo que es el perdón o la remisión de pecado, el proceso por el cual recibimos la vida de Cristo y es sacada de nosotros, entregamos esa otra vida, como decía Pablo, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Vive vive Cristo. Cristo en mí. Gloria a Dios, ¿verdad? Este, y sigue diciendo que esto es por la paciencia de Dios. O sea, Dios ha sido paciente para que esto se dé en nuestra vida, para que recibamos a Cristo y su vida sustituya la nuestra, ¿no? Que es pasajera y es una existencia que se nos da para que recibamos la vida de Cristo. Este, dice, más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios, Tremendo. edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios Tremendo, puede no ser voy a añadir perdonador mucho más. y el que perdona. Exactamente, se Como que parece, ¿verdad? tenemos duda, ¿no? De que Él perdona. Ujú. Bueno, de esta manera lo vemos. Em, Pregunta 8 dice, considera los siguientes versículos conectando la justicia, la misericordia y la perfección del carácter de Dios. Vamos a ver. En 1 Juan 3:7 nos dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces acá estamos viendo de que el que lo hace es justo como Él. Hay una conexión entre la justicia con la perfección del carácter, porque ya nos pone en comparación de. Pero vamos un poquito más. En Mateo 5:48 nos dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Y estos dos pasajes siempre se han utilizado, descontextualizado para generar una vara muy alta que la está, no estoy sacando esa vara de donde está, pero desde un lugar desde el que uno tiene que alcanzar y por fuera de lo que está presentando, por ejemplo, Lucas 6, 35 al 36, que nos dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y acá ya empiezan a haber conexiones. Que perfección es misericordia y que ser como Él, que es perfecto, es también ser como Él es justo. Y ahí empezamos en la conexión con los dos pasajes anteriores, eh, eh, en, incluso conectándolo con Mateo 5, los anteriores del 44, esto de amar al enemigo, para ser hijo, para ser hijos como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre bueno, es en conexión o sea, hay una relación que establece esta perfección. Y en 1 Pedro 1:16 nos dice, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santos. Entonces, nuevamente, utilizando el concepto de justicia, hay una conexión con la perfección, con la misericordia y con la santidad, que no están desconectadas y que todo nos está hablando de lo mismo. Nuevamente, eh, eh, no sé, Carlos, si querés hacer alguna otra más que me esté faltando acá, Sí, no, 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 pero es interesante. el ser justo, el ser santo, el ser perfecto, el ser misericordioso como nuestro Padre lo es. Así es. Así es. Y en la nota 4, en el deseo a toda la gente, es que es creo que unos párrafos siguientes al que leyó Carlos en la nota anterior, nos dice: el amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono, esto ya lo leímos, y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz, pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. Gran cita esta, ¿eh? Gran cita. No, están unidas, no pueden existir una sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y conecta las dos citas que leyó Carlos, ¿sí? La de Cristo triunfante con la de Deseo a todas las gentes, que es el propósito de Satanás dividirlo, divorciarlo, y el propósito de Cristo es mostrar que son lo mismo, que están unidas, que no puedes hablar de justicia sin hablar de misericordia, que no hay un equilibrio, que es exactamente lo mismo. Se besaron, se encontraron. ¿Sí? Esto es una Mi, relación. mis, misericordia quiero y no eh, sacrificio. Totalmente, totalmente. Bueno, pregunta La 9, 9. Carlos. Aquí nos mandan a buscar la definición de justificar en el Como en la escuela. diccionario. Yo creo que es de justicia, ¿no? Primero es de justicia, luego de justificar. Este, Ay, perdón. No, ahí vamos, ahí vamos a leer primero las definiciones en el diccionario, el de la Real Academia Española de justicia, luego vamos a leer la de justificar. Eh, creo que son todas de justicia, perdón, ¿eh? Esto es un error no, mío. primero, Así que primero son de lo podemos justicia y hacer en griego. creo que primero de justicia y Mm, luego de justificar. bueno, Vamos a ver, aquí dice justicia, principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Eh, Luego se le llama derecho, razón, equidad. Ahí están los sinónimos y los antónimos, ¿verdad? Está interesante leerlos. Algunos, ¿verdad? La justicia es rectitud, imparcialidad, equidad, neutralidad, ecuanimidad, objetividad, honradez, honestidad, probidad, razón. Este, Así que nada, vamos a seguir leyendo las próximas voy a, voy a definiciones. poner, voy a poner mi pantalla, Carlos, porque me parece que va a ser un poquito más sencillo ahí. Ok, Lo hacemos en vivo, Carlos, así lo encontramos. sí, ahí está Justificar, justificar. definición. Y lo voy a poner un poquito más grande porque se ve muy chiquitito ahí. A ver si. Es interesante ver la primera dice probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. Pero la segunda, mira qué interesante, rectificar o hacer algo justo. El proceso por el cual algo que no era justo
Lo hacemos justo. ¿verdad? O alguien es hecho justo, es transformado en algo justo. No es llamar justo a lo que no lo es, sino hacer de eso literalmente algo justo, hacer de la persona que no es justa, naturalmente, pues hacerla justa, ¿no? Este, eh, um, y vamos a volver acá a la presentación porque hay más definiciones que están interesantes. Miren, A ahí ver. esta, Bueno, esta, justicia. sí, esta es de Word Reference. Miren las definiciones de justicia. Dice, virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Derecho, razón, equidad. Lo que debe hacerse según el derecho o la razón. Pena, castigo y su aplicación. Poder judicial. Vemos que inicialmente no necesariamente está vinculado a, A la a un asunto misericordia. legal y ni a la misericordia ni tampoco a un asunto legal, pero según van pasando las definiciones, se va volviendo cada vez más legalista la definición, ¿verdad? Poder judicial, persona o tribunal que administra justicia, eh, ¿verdad? Administrar justicia dice aplicar las leyes en los juicios civiles o criminales, hacer cumplir las sentencias, ¿verdad? Ese es se parece más a lo que dijimos al principio, el que la hace la paga, ¿no? Así Eh, es. obrar en O sea, razón o o tratar sea, a el alguien, sistema, o sea, el sistema de Satanás, al que él instituyó. exactamente, Dios duro, pero digo, es exactamente. lo que se ve, es Sí, el concepto que tenemos miren, nosotros. hacer justicia según el diccionario. Dice obrar en razón o tratar a Ah, alguien según su mérito, sin atender a otro motivo, especialmente cuando hay competencia y disputa. O sea, todo tremendo, el reino del reino de desempeño, Satanás. ¿no? Sí, Sí. totalmente, totalmente. eh, y, y entonces, imagínate que fuéramos nosotros tratados según nuestro mérito, por Dios. No hay quien permaneciera de pie, ¿no? Eh, hacer un sol o un calor de justicia, hacer muchísimo calor, okey, ya eso es otra cosa. Este, O sea, acá no se usa. Bueno, em, lo mismo, en estamos en los mismos Wikipedia, conceptos. Ujú, de justicia. Que sí, lo busqué también en la parte etimológica y era como ius es justicia sí, justo. y tus como Jus el que hace esa justicia o el que hace la ley o el que cumple la ley. Ujú, O sea, el concepto que tenemos de justicia es el que cumple la ley. Es bien reino de ujú, desempeño, es bien reino el principio de justicia de Satanás. ujú, No está ni cerca del que estamos viendo en la Escritura. sí. Y la pregunta 10 bueno, no sé si había algo más que responder acá, ¿qué Sí, definición ¿no? encuentras? Es esto, ¿no? O sea, Relacionado a la justicia, nada, bueno, no hay nada, misericordia y sí, justificar, no hay conexión, no hay exacto. conexión. Pues eso es para que Eh, nosotros reflexionemos en cuanto a que lo que tenemos por defecto en cuanto a nuestra definición de justicia no es no es naturalmente compatible con la que nos define la Biblia. Y es precisamente Importante. porque estamos en la carne, ¿no? Porque naturalmente estamos en la carne y recibimos las definiciones que Satanás nos ha dado por herencia, ¿verdad? Por, ¿verdad? Por haber creído sus mentiras, pero eso es otro tema. Me desconecté un segundito, Carlos, pero bueno, Ahí de mi está de parte, vuelta, quería tranquilo. quería Ahí, quería sumarte algo más a esto. O sea, a lo que vos estabas diciendo de justicia, vinculándolo con carácter, es el carácter del enemigo que hemos recibido por medio de Adán y Eva. ¿Qué otro concepto de justicia vamos a tener si no es el carácter que hemos recibido de parte de la serpiente? Por eso lo que el deseo de Cristo es implantar los atributos de Dios. Es otro atributo, es su vida. Y pregunta 10 nos dice, entonces responde lo siguiente, ¿qué es lo que Dios hace justo? ¿El pecado o al impío? Romanos 4:5. En relación a lo que vimos de justificar, ¿verdad? En Romanos 4:5 nos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, acá no hay argumentos. Por lo menos de lo que habíamos visto, de que justificar era utilizar argumentos para declararse, o sea, era hacer algo, declarar algún mérito o algo convincente para que la justicia te declare justo. En este caso, no es al que obra. Es raro, porque no es el sistema que uno utilizaría, sino que va por misericordia. O sea,
al que cree, o sea, al que cree en aquel que justifica al impío, o sea, el que cree que Dios te perdona, que es misericordioso, esa fe, esa creencia, te es Y que contada aún por Dios justicia. y que Dios es quien te hace justo, que eso no lo puedes Total, hacer tú mismo por ti. no hay argumento acá, no hay nada que uno pueda elaborar para poder resolver este problema. Entonces acá vemos una desconexión nuevamente entre el concepto de justificar del mundo al que está en la Escritura. Y la pregunta 11 dice, ¿puede algún hombre ser justo en sí mismo? Y Romanos 3 del 10 al 12 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y vemos que ser justo es hacer lo bueno y ahí se va conectando con la misericordia, ¿no? Con la bondad de Dios, esa es su justicia, ¿no? Y y me acuerda lo de Moisés, ¿verdad? Cuando le dijo, muéstrame tu gloria, ¿verdad? Tu carácter, ¿verdad? Muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad y proclamaré el nombre. Y tendré clemencia, seré clemente con el que seré clemente y tendré misericordia del que tendré misericordia. Vemos cómo su bondad, su nombre, su clemencia y su misericordia Están están conectados. íntimamente conectados, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se habla de esa bondad en conexión a la justicia. No hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos el 10 y vemos el 12 este, como conectándose bastante similar en el lenguaje. No hay justo ni a un uno, y luego dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No había prestado atención a esa conexión. Tal vez uno tiene todos estos pasajes tan naturalizados que los lee casi de memoria, ¿no? No hay justo ni uno, ni hay quien entienda, ni quien busque. Pero está todo, o sea, el justo es el que entiende, es el que busca a Dios, no es bueno, es el que hace lo bueno. Perdón, pero digo, tantas cosas acá que uno las pasa tan por arriba que, bueno, está todo ahí. Pregunta 12. ¿Qué es lo que sale del hombre naturalmente? Marcos 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, lo que sale naturalmente del hombre es justificarse por sus obras. O sea, por lo que hace es que, intenta pedir méritos para entrar en el reino de los cielos. Y lo que nos presenta la Escritura es que, nuevamente, leemos el versículo anterior, no es justo ni un uno. Por más que uno esté presentando esto, es justificación humana. Lo que te justifica delante de Dios es tu fe, en que Él te justifica, en que Él te hace justo. Bueno, ¿Cuál es el resultado de creer que se es justo en sí mismo? Y nos dice Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Miren, la pregunta dice, ¿cuál es el resultado de creer que uno es justo? ¿Y qué es lo que hacen según el versículo los que se creen justos, que confían que ellos mismos son justos? Menosprecian a los otros. Así que el resultado o la manifestación de, de justicia propia es el menospreciar a los demás, ¿no el está tener a los conectado demás esto con la como, cita que leíste? Perdón, con la cita que leíste de Satanás, que dice que el poder condenador de Satanás es lo que lo llevó a instituir un sistema de justicia que estaba desconectado de la misericordia. O sea, es como que es toda una cadena, ¿no? Y ese sistema de justicia te lleva a esa condena o a menospreciar a sí, los otros. sí, a los demás, y porque piensas que tú mismo eres fuente de esta justicia y que eres Claro, infalible, y obviamente no necesitas de otro. apare sí, terminas, mostrándote muy celoso por la justicia, eh, y y y en ese mismo proceso de mostrar ese celo por la justicia, que se cree que se tiene de manera inherente o que es propia, se termina menospreciando, condenando a a los demás. O sea, se muestra un celo para tratar de demostrar que se es más justo que los demás, ¿no? Y a veces, viste, lamentablemente hemos hecho esto
em, en nuestra experiencia cristiana, lo digo por mí, y yo sé que otros también, pero, ¿verdad? Principalmente lo digo por mí, lo he visto en mí. He visto cómo me he mostrado celoso de ciertas causas, de ciertas verdades bíblicas, y en el proceso he condenado a los que no han pensado como yo, o no han visto lo que yo he visto. Y, y lo que estoy manifestando es que me creo justo, que me creo justo, que me creo, eh, ¿verdad? O sea, lo que he manifestado es legalismo puro, a fin de cuentas, legalismo puro y Pero se ha para nada, ritualizado, Carlos, se ha ritualizado esto. Hasta casi lo tomamos con gracia, ¿no? Llegamos del sermón el sábado y después de la comida o durante la comida lo que se hace es, acá iríamos en Argentina, sacarle el cuero, ¿no? O sea, hablar mal del que predicó, decir, y empezar a sacar toda una lista, pero lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Estamos diciendo a nosotros mismos, estamos confiando en que somos justos. Es lo que nos lleva y es algo que Dios abomina, es algo que Dios aborrece, pero sin embargo está naturalizado dentro del pueblo de Dios, y es la, de que y es está la así, mayor, y sin darnos cuenta, queriendo exaltar aparentemente la justicia de Dios, más bien lo que estamos demostrando es que no la tenemos. totalmente. Es horrible, Ujú. lo pero es, digo, es de lo que hablamos la semana pasada con el ministerio de muerte, o lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3. Bueno, este soy yo. Hola, ¿sí? Digo, si no nos estamos viendo nosotros, cada vez que nosotros menospreciamos a otros que estamos condenando, estamos hablando de nosotros, de cómo nos vemos. Pregunta 14. ¿Cómo el hombre puede mostrar bondad si no tiene justicia en sí mismo? Y ahí construyendo un poco en estas preguntas de lo que veníamos hablando. Lucas 6, 43 al 45 nos dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, resumidas cuentas, esto también lo escribe, entiendo yo, Wagoner en el libro Cristo y su justicia, sobre el capítulo, me parece que se llama sobre la justicia de Dios. Nos preocupamos demasiado sobre los frutos y no sobre el árbol. Queremos dar buenos frutos, queremos mostrar bondad, pero no estamos viendo de que somos árbol malo. Entonces, ¿cómo vamos a dar buenos frutos si somos árbol malo? Tiene que ser árbol bueno para dar buenos frutos. Lo mismo con respecto al tipo de fruto. O sea, no puede dar, dice, higos de los espinos ni uvas de la zarza. Tenemos que ser conscientes de eso, pero estamos poniendo el foco, generalmente se pone el foco dentro del mundo cristiano en el fruto. Sí, tenemos que ser buenos, ¿sí? Y me miro a mí, pero yo soy árbol malo, no me di cuenta, no voy a sacar un fruto bueno. Bueno, Salmos 48 al 9 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto dice Jesús, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Entonces, como la ley está en medio de su corazón, he anunciado justicia en grande congregación. Los buenos frutos es el resultado de que la ley de Dios, su palabra, moraba en su corazón. Y a partir de ahí, árbol bueno da fruto bueno. Jeremías 31-33 nos dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, porque la pregunta es cómo, ¿no? Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, y ellos me serán por pueblo. Agregaría a esta lista la de separado de mí nada podéis hacer, ¿no? O sea, el Ajá. que, Que ahí en el Juan que 15, Juan 15, ¿verdad? O sea, 15, separados 5. de Él Sí. no podemos dar buenos frutos. Es en Cristo y es en este nuevo pacto que hace el Señor con nosotros. Que Él, al oír su palabra, Él la graba en nuestro corazón y es ahí donde se produce este efecto, ¿no? Este buen fruto en nuestra vida. Y la pregunta 15 dice, según lo visto en esta lección, ¿cómo se relaciona la promesa del nuevo pacto con la justicia de Dios? ¿Verdad? Hemos visto que la justicia de Dios, sus mandamientos, eh, eh, su ley, ¿verdad? Su vida, su amor, es lo que Dios quiere,
grabar en nuestro corazón. Y ahí ya vamos viendo una conexión, ¿no? Y vamos a leer los versículos, ¿verdad? Jeremías 31 al 34, donde encontramos este, las promesas del nuevo pacto, y las vamos a conectar con lo que venimos viendo y vamos a ver que es una y la misma verdad en toda la escritura, y es uno y el mismo plan lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, al darnos su vida, darnos su espíritu, nos quiere dar su amor, su misericordia, una justicia que tiene misericordia de los demás, que perdona, que no toma en cuenta los pecados de los demás, que no los condena, no los menosprecia. Leemos. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí se dice, ¿verdad? El plan de Dios de grabar la ley en la mente, de escribirla en el corazón, y dice que lo conocerán, todos me conocerán. En qué Dios se dará a conocer? ¿Qué En que conocerán perdona. de Dios? Dice, todos me conocerán porque, es decir, la causa de que todos lo conozcan es que Él se revelará como perdonador de la maldad y como aquel que no se acuerda más del pecado, aquel como dice Miqueas, es que dice que lo echa en lo profundo del mar. Ujú. Este, Entiendo yo. ¿Cómo? ¿Entiendes que Entiendo, Miqueas? entiendo Sí, yo sí, que es Miqueas. Entiendo que está sí, Miqueas. sí, creo que sí. Así que también son promesas del nuevo pacto allá en Miqueas. Este, pero vemos que Dios revelándose como aquel que nos da su justicia, aquel que la graba en nuestro corazón, no que nosotros tenemos que buscar producirla, sino que es algo que se recibe de Dios, que es su espíritu, que es su amor, que es su misericordia, que es aún su perdón. Entonces, naturalmente, vamos a perdonar también la maldad de los demás y no vamos a tomar en cuenta los pecados de los demás cuando recibamos esa vida de Dios, que no es otra, sino la misma vida de Dios, la que vivió Cristo y la que Cristo implanta en nuestro corazón al nosotros recibirle. Así que esto es lo que se ha de manifestar, la perfecta justicia de Dios, la perfecta misericordia, tal como se manifestó en la vida de Cristo hace 2000 años atrás y se ha manifestado a través de aquellos que le han permitido a Cristo transformar sus vidas. Hay una conexión hermosa que la Escritura hace acerca de la justicia, la misericordia y el perdón, y creo que, no sé, me viene a la mente por lo menos la cita de la sierva de Dios que dice: "Justificación y perdón es una y la misma cosa". Pero vincular esto con lo que leíste último, que tiene que ver con el conocer a Jehová, que ese es conocer a Jehová, que ese es su carácter, que esa es su vida, me parece que es un punto del cual poco se ha estado desarrollando y que la lección hace un énfasis especial y que por lo menos de parte nuestra es el interés para ustedes, para que todos podamos seguir desarrollando y conociendo y aprendiendo acerca de ese Dios, ¿sí? Y de que esa promesa que nos hace Jesús, de que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo, no es un conocimiento teórico, ¿sí? Nos está hablando acerca de esto. Tenemos un Dios que te perdona. Es maravilloso esto y que te limpia y que hace las cosas nuevas. Em, en la semana hablando con un amigo, con un hermano, acerca de muchas cuestiones, ¿sí? Y tenemos ese concepto de la condena constantemente. Y es hermoso poder acercarte a un Dios que te dice: "Vení, acercate confiadamente al trono de la gracia". A mí me da muchísima paz y creo que es lo que, por lo menos, desde este lugar tratamos de presentar y transmitir. Carlos, ¿alguna cosa que quieras decir antes de finalizar? Con No, creo respecto a este que móvil. Bueno. ya ahí, Estamos en la hora, este, Carlos. Los no 2 lo hablando quiero, una hora es un milagro enorme, así que no nos cortemos este milagro. sí, no, tranquilo, no es que no quiero, o sea, me parece que está lindo, así como lo
no quiero ponerme a añadir mucho más o a Amén. darle más vueltas, pero vamos a dejarlo ahí con esos últimos pensamientos de que conocemos a Dios cuando, ¿verdad? Cuando Él manifiesta su perdón, cuando comprendemos Amén. esa misericordia de que Él no se acuerda de nuestros pecados, aún a pesar de lo que hemos hecho, aún a pesar de crucificar a su Hijo, aún a pesar de que nos hemos alejado, nos hemos apartado, que nada merecemos. Él ha sido paciente y no ha tomado en cuenta nuestros pecados, sino que ha buscado reconciliarnos por medio de Cristo. Qué misericordia, o sea, y a la vez Es qué tremendo, justicia. Carlos. Es Eso es tremendo. justicia. Gracias a todos los que nos han estado acompañando hasta este momento, 1 hora de programa, y los esperamos a todos aquellos que aún están con deseos de seguir conociendo y seguir aprendiendo en este día de bendición, en este novilunio. Los invitamos, si es que ya ha estado la presentación, a verla, y si no, ahí en el chat vamos a estar repitiendo y recordando nuevamente los horarios para que ustedes puedan verla y puedan acompañarnos en vivo en ese momento donde vamos a estar, bueno, nuevamente disfrutando de esta palabra, ¿sí? Vamos a finalizar con una palabra de oración. Le voy a pedir al hermano Carlos para que nos acompañe. Seguro. Oramos. Nuestro buen Padre, nuestro Dios de amor, alabamos tu nombre y te damos las gracias por tu misericordia, Amén. por tu perdón, por tu amor, por tu justicia. Te damos gracias por tu vida, por darnos tu espíritu, por darnos a Gracias. tu Hijo Jesús. Gracias. Gracias porque ciertamente las buenas noticias, el Evangelio, eh, en el Evangelio, las buenas noticias, ahí se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y verdaderamente en las buenas noticias que Cristo vino a revelarnos, se ha manifestado tu justicia, se ha manifestado tu misericordia, se ha manifestado que tú eres amor y que tú estabas en Cristo reconciliando al mundo contigo mismo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Gracias, Padre. Amén. Permítenos ser receptores de tu justicia, de tu vida, de tu Que amor, así sea, Padre. Que así sea. y, y que dejemos a Cristo vivir en nosotros para que en nuestra vida se manifieste ese mismo amor que Cristo manifestó en, en esta tierra cuando vivió aquí entre nosotros. Sí, Te Padre. pedimos que nos acompañes y que sigamos recibiendo todas las bendiciones que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Carlos, que tengas una bendecida jornada. Nos estamos encontrando prontito, sinceramente. Y a todos los demás, un abrazo grande. Los queremos mucho. Listo para todos.